Queridos amigos y camaradas del Frente Invisible, bienvenidos un día más a nuestro canal de MP. Como siempre, saludar a Santiago Martínez, que nos acompaña. ¿Qué Muy tal, buenas Santiago? noches, ¿qué tal? También agradecer al equipo técnico de MP que permita la edición del programa y darles la bienvenida a ustedes por estar un día más aguantándonos aquí. Y oye, pues si conseguimos que se hagan alguna pregunta, ya con eso nos damos por contentos. Como siempre, sí, rogarles que hagan su parte del trabajo, que le den al suscribirse, controlen sus suscripciones, le den al like, hagan comentarios y compartan los contenidos con aquellas personas que ustedes crean que les puede interesar. No porque tengan que estar de acuerdo, sino porque les puede interesar. Es decir, esto es fundamental para el canal y también para la libertad de expresión, ¿no? En estos momentos. Hoy vamos a tratar el segundo de los mitos que hemos escogido, de los mitos de la posmodernidad. Pero antes, como por tema de consideración, quería comentar algunos de los responder a algunos de los comentarios que se hicieron respecto al programa anterior referido al mito del cambio climático. Es decir, en primer lugar, me gustaría resaltar una cosa. Si han visto el programa completo, hago una premisa inicial. No niego en ningún momento el cambio climático. No sé, es decir, quizás que, no sé, puede ser que alguno cogiera el programa empezado y no lo escuchara, ¿no? O algo por el estilo. Lo que estamos tratando es la utilización de una cuestión científica como ideología propio de la superestructura ideológica de un sistema socioeconómico muy determinado. Simplemente. Pues es imposible en caer en una hora y pico hacer un desarrollo riguroso y científico de toda la problemática del cambio climático. Es decir, no está en nuestra idea hacer eso. Vamos, habría que hacer un curso para ello. Entonces, no. Aquí, es decir, lo que se establecía era que se hicieran una serie de preguntas ustedes sobre, efectivamente, el origen del cambio climático, sobre la importancia que puedan tener los factores naturales o los factores antropocénicos, el balance, cuánto pesa uno, cuánto pesa otro en estos momentos. Decíamos que, hombre, es inconsistente pensar que los factores naturales se acabaron en 1850 y que desde entonces todo ha sido cosa del hombre. Permítanme, es decir, es decir, puede que sea poco. Una de las cosas que suelen aducir los del IPCC y demás es la velocidad con la que se realiza el cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa a medir, pero claro, no lo puedes medir solamente desde 1850. No sabemos a qué velocidad se producía ese cambio, por ejemplo, hace 5, 10, 20.000 años, o 2, 5 o 100 millones de años. Porque el clima siempre ha estado cambiando. Hubiera coches de gasoil o no. El clima siempre estuvo cambiando. Entonces, bueno, había algunos comentarios que pues, yo creo que son interesantes que dediquemos unos breves minutillos y pues, simplemente por aclarar, ¿no? Hacía un compañero que decía que el calor extremo en mayo ha hecho que en mi pueblo se pierda un 20% de la cosecha de cereal. Bueno, a ver, hay que decir que esto es una incidencia meteorológica. No es una cuestión climática. Es decir, nuestros abuelos conocieron la pertinaz sequía al comienzo de los años 40 en España. Varios años de sequía que fueron un desastre para las cosechas. Y de hecho, eso en parte fueron responsables del hambre que hubo en aquellos años, además de la guerra civil y todo eso, ¿no? El bloqueo y demás. Pero evidentemente la sequía fue terrible. Estamos hablando del año 1940, es decir, hace 86 años, a un camino del siglo. Y hubo civilizaciones ancestrales que han desaparecido precisamente por sequías extremas. Por ejemplo, Sequías extremas, por ejemplo, en claro. México ha pasado. Claro. Es decir, entonces, hombre,
a ver, situaciones meteorológicas de este tipo se han dado y se van a seguir dando y se han dado en el pasado muchísimas veces. Eso no indica un cambio del clima. Es una situación meteorológica particular, pues en función pues, también de sus ciclos naturales del niño y la niña y otros factores, ¿no? Es decir, bien. Hay otro compañero que dice, creo que en este tema falta un poco de análisis de la ecología política. Vale, a mí me gustaría saber exactamente a qué se refiere con la ecología política, porque me imagino que la agenda verde de la Unión Europea también es ecología política. Entonces, yo me imagino por dónde va él, ¿no? Es decir, pero claro, habría que intentar concretar un poco a qué se refiere y a lo mejor tiene suficiente interés como para que un día hagamos un programa. Hay otro espectador que dice, ya estoy cansado de ir a personas como este señor, que como no le gusta el tratamiento, niega la enfermedad y sus causas. Vale. Este es de los que digo que no ha debido escuchar el inicio del programa. Que no niego la enfermedad. Es más, si la enfermedad es mucho más grave que el simple hecho de que suba la temperatura 1,5 grados de media. Pero si es que antes que eso, es decir, nos estamos cargando la atmósfera, los suelos, la contaminación, los mares. Es decir, hombre, vamos a ver, no, ¿cómo voy a negar la enfermedad? No. Dice, el que no me gusten las recetas para acometer el tema del cambio climático no hace que la enfermedad desaparezca. Claro que no. Si aquí lo que intentábamos explicar es cómo se utiliza la enfermedad para imponer un discurso muy determinado. Otro espectador. He de decir que daría difusión a este canal si no fuera por estas innecesarias y torpes intervenciones del señor Aguilar sobre el problema de la sostenibilidad. Bien, pues explíqueme cuál es el problema de la sostenibilidad. Lo más cutre es que para otros asuntos, como el problema con la energía y la falsa transición energética, sí que usáis lo que dice el profesor Turiel. Y ahora me referiré después al profesor Turiel. No es honesto ni presentable. Mientras no se corrija esto, es vergonzoso. No difundiré nada. Pues no lo haga usted, es muy libre. Además, hay muchos canales por ahí donde pues, seguramente le gustará más. Dice otro, me ha defraudado este hombre por ser tan simple. Ve, aquí yo simplemente le diría a este espectador, ¿tiene usted este programa? Cuando usted quiera, para que en poco más de una hora haga usted una exposición de la cuestión del cambio climático que no sea simplona, por favor, porque si va a ser más simplona que la que hago yo, entonces no vale. Y lo que usted acaba de decir, pues es una chorrada. Nada, solo tiene que escribir en un comentario, ponerlo y le convocamos. Usted se prepara la charla, una hora y cuarto, y nos suelta su panorámica del problema del cambio climático, por favor, que no sea simplona. Usted está en profundidad científica, que además ya contestaremos. Hay otro que dice, se acabó, también meteorólogo, otro todólogo que criticáis. A ver, no soy meteorólogo, ni era una charla de meteorología. Por otro lado, en todo caso había que hablar de climatología, ¿no? No de meteorología. Esto no es una cuestión de tormentas, ni de si se acerca una borrasca o un anticiclón. Estaríamos hablando en todo caso de climatología. Y no, efectivamente, mi formación no es de climatología, pero sí tengo formación científica. Sé leer un paper científico por mis estudios de física, por mi ingeniería de sistemas, ¿sí? Y de hecho, algunos papers científicos sobre el tema de cambio climático me he tenido que leer, pero no para el programa, sino porque soy interesado en el tema. O sea que no se trata de hablar de todo sin saber. No, estábamos hablando de cómo se utiliza el relato del cambio climático para justificar una ideología dominante. A ver si nos percatamos. Dice después, dime un científico que niega el calentamiento global. Hombre, dije uno en el programa, pero da igual, es un premio Nobel de Física, un simplón también. Pero, a ver, volvemos a lo del consenso científico. Aunque todos estuvieran de acuerdo, eso no indica que sea la verdad. Hombre, esto es epistemología científica. No quiero ponerme pedante, pero tampoco quiero parecer simplón, no va a ser que venga otro. No, hombre, no. Es decir, el cambio es muy rápido, ignorantes. Otro que no sé por qué pierde el tiempo en programas de este tipo cuando su sapiencia, es decir, yo creo que le puedo recomendar
un canal de estos de física teórica de Madrid, es decir, donde seguramente pueda escuchar conferencias de mayor nivel científico y mucho más. Eso. En fin, es que sinceramente no es que me enfade, pero es que de verdad, hombre, hay que aportar un poquito más, ¿no? Entonces, sí que él decía que quería hablar del tema de Antonio Turiel, porque ha habido otro espectador que decía, estaría bien un debate con Antonio Turiel. Otro. Yo al señor Aguilar le supongo buena intención, hombre, gracias. Y comparto el resultado político del mensaje que pretende trasladar, pero creo que se equivoca y la forma de tratarlo no es la correcta, ni seria desde el punto de vista científico. Vamos a ver, que no estábamos hablando de la ciencia del cambio climático. Es que, a ver, es decir, no nos hace falta una clase magistral donde nos explique la complejidad del problema. Efectivamente, es que sería muy complejo, ¿no? Salvo para el que está dispuesto a darnos una lección de hora y pico y verá cómo los pone. Sino un debate cara a cara con un científico ambientalista. Propongo a Antonio Turiel. ¿Nos atrevemos o ahí nos entra el canguilo? Vale. Hay otro espectador que nos dice, muchas civilizaciones colapsaron a causa del clima, los cataclismos y otras catástrofes naturales o no. Que no queráis pensarlo porque da miedito es vuestro problema. No, ningún miedo. Si, además, que te dé miedo o no te da miedo, si el cambio climático lo tienes encima, bastante nos va a dar, ¿eh? Consulta con Antonio Turiel. Esto es un simple problema de dinámica de fluidos. Y luego habla de, bueno, pues de temas como la élite aprovecha efectivamente en su provecho, etcétera. Y me dice que se vayan descartando los peores escenarios, como la inundación total del planeta, no nos librará de los que sí están llegando, ¿no? Bueno, a ver, aquí hicimos una crítica al IPCC diciendo que sus modelos no están resultando porque sus predicciones fallan estrepitosamente. Y, a ver, una cuestión muy importante en el método científico es que se puedan realizar predicciones. Estas predicciones, al acertar o no, ponen en duda o verifican el modelo. Yo creo que esto es así, sí, evidente para todos, ¿no? Claro, si se falla más que una escopeta de feria, pues a lo mejor no, eso no dice nada a favor o en contra del cambio climático, sino de que el modelo no está bien. Y lo que ha hecho el IPCC ha sido precisamente modificar el modelo para quitar los peores escenarios. ¿Por qué? Porque yo imagino que no cuadra, claro, y que al final no se puede estar sosteniendo cosas que sabes que no. Entonces es lógico, ¿no? Que eso no significa que otros escenarios también muy malos no se vayan a producir. Claro, claro que sí. Efectivamente, estoy de acuerdo. A ver, yo conozco a Antonio Turiel. Yo sigo a Antonio Turiel. Yo he coincidido en un congreso con Antonio Turiel. Y un debate con Antonio Turiel iba a ser un aburrimiento, porque posiblemente estaría casi en todo de acuerdo con él. Lo digo ya para que estén ustedes al tema. Es verdad que esto ya es una opinión personal, creo que Antonio, digamos, tiene una versión muy pesimista de por dónde circulan las cosas. Y no se lo reprocho, porque es que, claro, uno ve el panorama y es para estar pesimista. Pero Antonio Turiel no participa del mito. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Por una razón muy sencilla. Porque él es consciente, cuando habla de sus propuestas, de que, bueno, de hecho, su propuesta va en la dirección del decrecimiento, cosa que es incompatible con la ideología dominante y el modelo socioeconómico dominante neoliberal, que siempre necesita el crecimiento. Por tanto, Antonio Turiel no va en esa dirección, no refuerza el mito, la utilización del tema del cambio climático para llevar adelante un ecocapitalismo, una agenda verde, ni cosas por el estilo. Él está implícitamente está catalogando el problema y su solución no tiene nada que ver con lo que le están proponiendo. Vean sus podcasts, sus programas. Con lo cual, no hay ningún problema con Antonio Turiel. Aparte, oye, si él quiere venir aquí, yo encantado. Además, le dejo hablar a él, Yo, vamos. Un día esto vamos a intentar invitarle, hombre. Es decir, ningún problema. Pues es que ahí vamos a estar de acuerdo.
Claro que sí, aquí hay un problema de modelo, de paradigma. Y si alguien me viene y dice, mira, tenemos un grave problema de cambio climático o de contaminación, y esto es insostenible. Y al final esto va a colapsar. Y yo le diré, pues llevamos el camino, claro que sí, llevamos ese camino. Y él propone pues pequeñas soluciones que además han sido tradicionales en nuestras culturas. Y propone el decrecimiento. No se puede seguir con este ritmo, que es el ritmo que exige el modelo dominante, la ideología dominante, la posmodernidad. Así que nada, es decir, me gusta el hecho de que hayan propuesto ustedes a Antonio Turiel, porque además digo, yo le sigo y he coincidido con él y demás, o sea, perfecto. Por lo tanto, ni canguelo ni lo que pasa es que con Antonio no sería un debate científico. No estaríamos hablando de, bueno, podríamos hablar, pero vamos, que no, su tema es puramente científico. No estaríamos hablando de las implicaciones en la superestructura ideológica del modelo dominante. Y por último, dos cositas. Había otro espectador que decía, agradezco toda la información, pero no coincido con el enfoque en muchos de sus puntos, lo cual me parece perfecto, ¿no? Las energías limpias son baratas, ¿no? Permitiendo a muchas comunidades rurales tener acceso a la energía y además disminuye la necesidad de consumo de petróleo, gas y recursos finitos y demás. Tiene toda la razón. Antonio Turiel propone estas cosas. Claro, energías limpias, baratas. Ahora bien, que una comunidad rural coloque en sus tejados unas placas solares, coloque un pequeño molino de viento o utilice un molino de río, molino de agua, eso integrado en el ecosistema, perfecto. Pero, hombre, cuando estamos hablando, yo lo que hablaba era de las fuentes, energías alternativas. Es decir, y les decía, están destrozando nuestros paisajes y deteriorando la fauna y la flora, cuando uno ve toda una ristra de molinillos en el horizonte de una cadena montañosa. Eso, para que me digan a mí que es energía limpia, me tendrán que demostrar en todo el ciclo de producción hasta reciclaje de residuos que eso es limpio. Y no voy a entretenerme aquí en dar datos. También podríamos hacer un día un programa al respecto. De limpio, nada. De limpio, nada. Y deterioro, mucho. Zonas de olivos, de bosques, taladas para poner bosques, pero de placas solares, fabricadas, lógicamente, con energía que proviene de combustibles fósiles, con tierras que se sacan en una minería que es bastante agresiva y con un reciclaje que nadie sabe. Con lo cual, es decir, tiene razón, pero, hombre, no nos estamos refiriendo precisamente a que una comunidad rural ponga un molino de agua. No, no es eso. Tampoco entiendo cómo interfieren las ONG ecologistas, Greenpeace, por ejemplo, en la lucha de clases. Hombre, pues porque desvían el foco. Y en concreto, por ejemplo, Greenpeace, de la cual podríamos haber hablado más, un invento clarísimo del MI6, para que no lo sepan, sede en los Estados Unidos, con cargos de la Secretaría de Estado y del Estado Profundo en sus cargos más altos. Cuidado, cuidado con alguna de estas cosas. En cuanto a las predicciones, son solo eso. Se pueden hacer efectivas en los hechos o no. Claro, pues vuelvo a lo de antes, pero hombre, uno de los aspectos importantes de toda hipótesis científica es que, la que se puedan sacar predicciones. Porque si no, claro, es decir, eso es lo que nos va a hacer que cuando esas predicciones se contrastan con la realidad, dan validez a la teoría o no. Es decir, pues verifican la hipótesis o la niegan. O sea, que no es una tontería. Además, dijéramos, hombre, se han hecho 10 predicciones y ha fallado una. Pero, es decir, cuando se hacen 50 predicciones,
todas impresionantes, ¿eh? No acierta ni una. No sé. Yo recuerdo una hora también, en estos días. Bueno, el punto de no retorno, esto iba a ser un desastre cuando llegáramos a un aumento de la temperatura media del planeta de 1,5 grados. Estamos en 1,6. Algo no cuadra. Lo dejo ahí. Y luego hace una crítica muy acertada a, en mi país, su presidente actual, un lunático negador del cambio climático. No sé qué país se refiere, puede ser Argentina, pero lo digo por deducción de todo lo que dice después, de cómo está vendiendo al extranjero y privatizando y, en fin, no lo sé, no sé si es Argentina o no, es decir, puede ser, si no es, pues me disculpe y si me dice qué país es mejor. Pero a ver, que gobierne un lunático, un tarado mental, no es un problema del cambio climático. Eso no es un problema del cambio climático. Que un tipo así se dedica a destrozar el ecosistema, pues hombre, lo podemos llamar de muchas formas y ninguna bonita, pero no es un problema del cambio climático. Es decir, si mañana a ese presidente se le echa y viene otro que, digamos, sí tenga una mentalidad mucho más conservadora en el tema ambiental y demás, pues a lo mejor hacen mejores cosas y demás, pero tampoco creo que eso vaya a variar la cuestión del cambio climático, porque es global. Y como decía antes, ¿no? Otro espectador, ¿no? Como dice Antonio Turiel, si el problema es un tema de dinámica de fluidos y eso afecta a todo el planeta. Entonces, bueno, sí, estoy de acuerdo con usted, es decir, pero ese energúmeno, como usted le llama, que despidió a la mitad de los técnicos del Servicio Meteorológico Nacional, que desfinanció casi de su totalidad a ese servicio, pues sí, pero este es otro problema. Este es otro problema. Es que a veces pues a la gente le da por votar a personajes que deberían estar en el médico, no en la presidencia, en una institución médica, sanitaria. Mental, más claramente. Exactamente. Y luego, finalmente, ¿por qué es una noticia de hoy mismo? Saben que ustedes que se ha producido una tremenda ola de calor en el norte-centro de Europa. En España hemos tenido ola de calor, pero bueno, más o menos la normal que podíamos, que se ha producido muchas veces en muchos veranos, ¿no? Es decir, no es una cosa grave, pero en esa zona de Europa, pues sí afecta mucho más, ¿no? Y el señor Tedros Adhanom, de la Organización Mundial de la Salud, ha puesto un tuit. Y lo voy a leer porque veréis que aquí hay poca ciencia y mucha ideología. Europa es el continente que se calienta más rápido en la Tierra, con un calentamiento al doble de la media global. En este momento, 150 millones de personas están viviendo bajo calor extremo. Cientos han muerto, las escuelas están cerradas, las redes eléctricas están al límite. Impulsado por el cambio climático y el calentamiento global, el fenómeno de la ola de calor, de una vez por generación, ocurre ahora casi anualmente. Nos lo advirtieron. Se han registrado más de 1.300 muertes excesivas desde este 21 de junio relacionadas con altas temperaturas en Europa. El estrés por calor a menudo se llama el asesino silencioso y los hogares, lugares de trabajo y escuelas europeos no fueron construidos para estas temperaturas. La Organización Mundial de la Salud está trabajando con sus Estados miembros y socios para abordar las amenazas a la salud planteadas por el calor extremo, enfocándose en la preparación, la prevención y respuestas más sólidas de los sistemas de salud. En particular, estamos alentando a los países europeos a implementar planes de acción para la salud frente al calor, como parte de la agenda más amplia para proteger la salud contra el cambio climático. Bueno, vaya por delante que, hombre, cuando se dice que se han registrado más de 1.300 muertes a causa del calor excesivo, me imagino que se ha hecho ya algún estudio, algún paper científico que podamos consultar. O es que se ha sacado así, ¿no? Se han medido las muertes respecto, por ejemplo, el mismo mes del año pasado, se ha visto que han muerto 1.300 personas más de la cuenta y han dicho, estas son todas por culpa del calor. No lo sé, no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo que no hay ninguna, no se expone ningún estudio contrastable donde podamos mirar eso, ¿no?
A mí me hace gracia que se hable del estrés por calor, el asesino silencioso, hombre, y en Francia, en el Reino Unido y en Alemania están persiguiendo a la gente para que apague el aire acondicionado. ¿Esto qué es? Claro. ¿Qué pasa? No sé. Y luego ya, bueno, Europa es el continente que se calienta más rápido de la Tierra, con un calentamiento al doble de la media global. Vamos a ver. Un continente que no llega al 10% de la población del total, cuyas emisiones de CO2 es solo el 7%. Y es el continente que más se calienta. A ver, algo influirá ahí, algo, ¿no? No sé, alguien tiene que dar una explicación. No se puede decir esto así y darse tan contento, ¿no? Tiene que haber alguna explicación. ¿Por qué siendo el continente que tiene simplemente un 10% de la población, por lo tanto, podríamos decir un 10% de huella antropogénica sobre el cambio climático y con un 7% de emisiones de CO2, es la zona, bueno, pues el continente que más se calienta? Algo tendrá que, no sé, alguna aplicación habrá que dar. Es decir, esto merecería al menos un estudio, no simplemente soltarlo así y ya está. Y claro, ¿lo suelta quién? La Organización Mundial de la Salud. Una entidad financiada por las corporaciones privadas, fundamentalmente la Big Pharma y otras, en el que está ahí como gran donante Bill Gates y su fundación. O sea, esto es ciencia. Esto es, o es otra cosa. Que claro, no sé, yo lo dejo ahí, es decir, el libre comentario, simplemente para hacer, cada uno haga sus consideraciones. Dicho esto... Si me permites, Juan, me gustaría hacer dos comentarios. El primero, con cierta ironía, quería decirle ahora a estos señores alemanes, franceses, holandeses, que dicen que los del sur de Europa, en concreto los españoles, y más al sur de España, los andaluces, que duermen la siesta a las 3 de la tarde, que no salen de su casa. Les decía ahora yo que fueran ellos a trabajar a pleno sol a las 3 de la tarde con 40 grados y a ver qué me cuentan. Claro. Ese es el primer comentario, ¿no? Porque es muy fácil, ¿no? Bueno, y esto explica por qué nuestros abuelos, para ir a trabajar al campo, se iban a las 5 de la madrugada y a las 12 se volvían, a las 12 de una del mediodía ya estaban para casita. Y que iban a lo mejor a terminar el trabajo después a las 8 de la tarde hasta las 10 o 12. O sea que al final trabajaban más que cualquier alemán, indudablemente. Pero ¿quién va a recoger aceitunas en Jaén con 42 o 44 grados al sol? A ver, que vaya el de la salud que vaya allí, que varé allí el olivo, a ver qué tal, ¿no? Y después otra cosa a modo personal. Y esto no va de si hay cambio climático o no lo hay. Lo hay. Vamos a dejarlo ahí. Y es culpa del hombre. Vamos a dejarlo ahí. Pero cuando los únicos que tenemos que pagar el cambio climático y solucionarnos, empobreciéndonos, somos los proletarios, mientras ellos siguen teniendo campos de golf inmensos, aviones que se van de viaje. Piscinas particulares, sí. Claro. Y señores que se hacen los más millonarios de la historia del mundo mundial en 20 años. Entonces, a mí que me expliquen, ¿por qué tantas cadenas de inteligencia artificial, por ejemplo? Yo no necesito tanta inteligencia artificial, necesito comer y llegar al final de mes. No sé, eso es lo que hay que analizar, porque siempre pagamos los mismos. La utilización de un problema, sea antropogénico, sea natural, sea una mezcla de los dos. La utilización para construir un mito que legitime una ideología determinada. Ya está. Sí, es así de sencillo. Luego, si quiere alguien, ya se puede entrar a discutir científicamente las cosas, si los ciclos de Milankovitch, o la influencia del Sol, o el efecto de los volcanes, de las corrientes marítimas. Uno luego puede entrar a discutir a fondo lo que quiera. Siempre que no sea de forma simplona. Es decir, podemos entrar a discutirlo. Pero previamente a todo eso hay una clara utilización e instrumentalización del tema.
como se instrumentalizó, por ejemplo, la pandemia. ¿O es que ya no nos acordamos? Además, por los mismos. Por los mismos. Siempre, los mismos. Los sospechosos habituales. Entonces, hombre, simplemente hagamos la reflexión, nada más. Luego, cada uno puede pensar, o en función de sus lecturas, de lo que sus conocimientos y demás, bueno, pues si tiene una visión más aguda o más catastrofista o más leve de la situación climática, ¿no? Y por favor, eso, no confundamos climatología con la simple meteorología, que es un poco pues, es decir, el tiempo que nos toca a corto plazo en función de la coyuntura atmosférica en un momento dado, ¿no? Y la estación del año y todas estas cosas. Es decir, en fin, ya nos hemos comido un buen rato, con lo cual vamos a comenzar. Me está llamando ET y le estoy colgando. Al final no va a poder ir a casa por culpa tuya. Otro mito que también va a ser polémico, ya lo digo de antes, el mito de los extraterrestres y los ovnis. Yo no les llamo WAP, porque ahora les ha dado a todos estos, por llamarlos WAP, fenómenos anómalos aéreos, lo que toda la vida se ha conocido como ovni o platillo volante, que así nos entendemos mucho mejor. Bueno, pues los extraterrestres y los ovnis como reencantamiento tecnológico. Y vamos a empezar con una premisa, ¿vale? Para que luego no salgan por, es que está negando la posibilidad de vida en el universo. No, vamos a ver. Nadie puede, ni yo tampoco, por supuesto, puede confirmar ni negar la existencia de vida extraterrestre o de civilizaciones extraterrestres. No hay evidencia ninguna, ni de que haya, ni de que no haya. La existencia de entidades biológicas extraterrestres o de civilizaciones extraterrestres es una hipótesis. Y como hipótesis hay que aplicarle el método científico. Aplicarle el método científico. ¿Vale? Bien. ¿Y por qué lo traigo como mito popular de la posmodernidad? Pues porque cumple las mismas funciones que los mitos tradicionales. Tiene una cosmogonía, tiene una escatología, una legitimación del orden, una gestión del miedo, proyectado sobre un horizonte nihilista, porque claro, aquí no hay trascendencia como existía en los mitos tradicionales. Aquí es puramente material. En todo caso, lo que hay es desarrollo tecnológico, puramente material. Como en el mito anterior y como en los mitos que vamos a ver a posteriori, aquí hay un relato sobre un origen y un destino. De dónde venimos, hacia dónde vamos, estamos solos en el universo. Hay un sacerdocio experto, unos expertos, que son los que administran el relato. Hay un enemigo hereje que debe ser silenciado, que es aquel que niega el relato. El relato, no que no haya vida en una galaxia a 55 millones de años luz, el relato. Y hay una promesa de salvación. Es decir, estamos ante otro mito. Vamos a discutir el mito. ¿Cuál es la formulación de este mito? Bueno, pues que existen inteligencias no humanas, extraterrestres, que visitan la Tierra. Y aquí tenemos la prueba. ahí está, la fotografía, ¿no? Los gobiernos lo saben, pero lo ocultan. Y la revelación de esta verdad transformará nuestra comprensión de la realidad. Los ovnis, son la evidencia empírica de esta presencia. Así está formulado el mito. ¿Posmoderno por qué? Hombre, pues porque, como decíamos en la posmodernidad, en aquellos programas que hicimos, caídos los metarrelatos, los grandes relatos religiosos e ideológicos, el vacío se llena con un mito de sustitución. ¿Quiénes son? Los alienígenas.
como una especie de ángeles tecnológicos que traen una nueva cosmogonía. Y, evidentemente, no hay una verdad científica detrás, ni siquiera una verdad oficial. Lo único que existe es desclasificación, filtración, testimonio de alguien y una verdad que es un secreto que está a punto de revelarse a la humanidad. Porque es un reflejo del pensamiento dominante, de la ideología dominante. Recuerdo, la ideología dominante siempre es la ideología de la clase dominante. No lo olvidemos nunca. Bueno, pues es un reflejo porque curiosamente deslegitima el Estado y legitima la tecnocracia, que está en manos privadas. El Estado es el culpable, oculta la verdad. En cambio, todos los expertos alternativos, ufólogos, exmilitares, periodistas de investigación y demás, la revelan. Y entonces la desconfianza posmoderna hacia las instituciones no conduce a ninguna revolución, sino a una nueva forma de credulidad gestionada, es decir, una religión sin trascendencia. Porque los alienígenas vienen a salvarnos, los marcianos vienen a salvarnos, pero no exigen ninguna conversión moral, y simplemente que su tecnología viene a reemplazar a la gracia de Dios. Vienen a salvar. Es nuestra última tabla de salvación. Se le exige transparencia total a los gobiernos de un fenómeno que sigue siendo inasible, ambiguo, dependiente siempre de la interpretación de una casta de iniciados que no sabemos dónde han estudiado esto de la ufología, y en el que la revelación nunca llega del todo. Es decir, el mito vive porque siempre se está difiriendo hacia el futuro. Nunca se revela del todo. Se ha estrenado una película. Yo no la vi, ni creo que la vea hasta que sea gratis. El día de la revelación. La película está muy bien hecha, es de Steven Spielberg. ¿Ustedes creen que al final se revela el tema? No, se queda ahí, en la puerta. Justo cuando ya se va a revelar, fin de la película. Y esto tiene una función política, este mito, ¿no? Que es, bueno, pues si el gran problema no es el capitalismo, no es el colonialismo, sino que el gran problema es que no estamos solos, que están aquí los marcianos, la lucha política se vuelve ridícula. Pero bueno, ¿qué nos vamos a dedicar? ¿A quién votamos de concejal de urbanismo en un pueblo de La Mancha? A un alguien de Marte. Claro. El enemigo ya no es la clase dominante, sino esa burocracia estatal que nos oculta la verdad, que tiene por ahí platillos escondidos, y está haciendo tecnología inversa y nos oculta la verdad, ¿no? Y además, este mito lo que hace es unificar la humanidad frente a una amenaza o un aliado exterior, diluyendo los conflictos locales más reales, y, por supuesto, diciendo, bueno, pues ya, ¿qué sentido tienen las civilizaciones, los estados-nación y todo esto, ¿no? Pues decir, ya no hay determinado, todos somos uno frente a la amenaza exterior o ese aliado exterior que viene a salvarnos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es decir, de la instrumentalización del relato para legitimar un discurso determinado, un discurso ideológico. Eso es lo que queremos resaltar cuando hacemos esto, ¿no? Ha habido 3 factores de expansión de este mito. El primero es que es, bueno, una afirmación que es intuitivamente es muy lógica, pero a ver, no es esto no se puede resolver por lo que uno opine o intuya o piense o deduzca o especule. Es decir,
dice que ese primer factor, que la vida extraterrestre debe de ser algo común en la inmensidad del cosmos. El cosmos es tan inmensamente grande que sería ridículo pensar que solo podría haber vida inteligente aquí en la Tierra, en un planeta ridículo de un brazo de una galaxia perdida en el grupo local que pertenece a la Ñaquea, y que, es decir, es una mota de polvo en la inmensidad del cosmos, ¿no? Entonces, claro, esto ¿cómo vamos a ser los únicos? No puede ser. Luego de ahí se deduce que necesariamente tiene que haber vida en algún, en cualquier sitio del cosmos. Debe haber muchísimas civilizaciones, a ver, bueno, pues esto realmente es una pura especulación. Es decir, la ciencia no puede trabajar así. Tiene que trabajar con hechos contrastables, no con especulaciones. Es una hipótesis, sí, es una hipótesis, pero como toda hipótesis hay que contrastarla. Y mientras no se la pueda contrastar, no deja de ser una hipótesis. Y yo haría una pregunta, porque como esto va a dar para 2 programas, yo haría una pregunta. ¿La vida y la inteligencia surgen por azar? Es decir, se dan unas determinadas condiciones y entonces por azar, ¡pum!, aparece la vida y aparece la inteligencia. Porque si es por azar, igual las probabilidades de que haya vida en otros puntos del cosmos no son precisamente grandes, ¿eh? Igual estamos en un problema. Esto hay cálculos hechos, ¿eh? Esto hay papers científicos, hechos, ¿no?, que se pueden consultar. Oye, a lo mejor es que obedece una ley natural. Si obedece una ley natural, uno debe presuponer que entonces la vida y la vida inteligente llenan nuestro universo. Debe haber miles y miles de supercivilizaciones. Claro. Yo creo que en este factor se obvian muchas de las dificultades para el surgimiento de la vida y la inteligencia, que no es una cosa tan fácil, y lo veremos. Lo veremos en el próximo programa. El otro factor es la ciencia ficción y Hollywood. Vean ustedes películas, no sé, es decir, La Guerra de las Galaxias. Que a mí me encanta la ciencia ficción. 2000, a mí también. 2001, no odisea en el espacio. No odisea en el espacio. Pueden ver las series de películas de Star Trek, Interestelar. Es decir, hay muy buena ciencia ficción, se han hecho muy buenas películas, pero claro, la ciencia ficción, como ficción, está dando por hecho que el progreso tecnológico va a permitir los vuelos, los viajes interestelares, ¿vale? Y eso tampoco es tan fácil. Y veremos, lo veremos. Y claro, si una civilización, por el progreso tecnológico, puede realizar vuelos interestelares, intergalácticos, lo mismo podrá hacer una civilización que esté a 50, 100 o 2000 años luz. Claro, por la misma lógica, ¿no? Y por tanto, bueno, es más, si son civilizaciones más avanzadas, como se supone que son las civilizaciones extraterrestres, pues todavía les será más sencillo esos viajes interestelares y por lo tanto que su presencia se haya materializado en el planeta Tierra no debería ser extraño. El tercer factor son los ovnis, los visitantes. Consecuencia lógica del punto anterior. Si el progreso tecnológico permite los viajes interestelares,
¿quién va a impedir que en una civilización extraterrestre, igual bastante más avanzada, no pueda efectivamente realizar viajes internacionales y llegar hasta nuestro planeta? ¿Verdad? Es decir, todo parece muy lógico. Aquí quizás podíamos ya anticipar que hay una cosa que se utiliza en el método científico que se llama navaja de Ockham, que nos dice que, hombre, ante dos hipótesis, posiblemente la cierta, la que tiene toda la papeleta para ser cierta, es la que exija menos variables. Es decir, que no se multipliquen las variables. ¿No? La más sencilla para entendernos. ¿No? Si uno ve una luz en el cielo, pues, hombre, uno puede pensar, es un satélite, un efecto óptico, un rayo en bola, o se me ha metido algo en el ojo, o ya me ha sentado mal lo que me he fumado. Mira, esas son... Y lo de las fotos, como dices tú, que nunca se ven bien. Y bueno, hace 50 años puedes comprenderlo. No había cámaras de fotos, eran de baja calidad y tenía que coincidir el momento exacto. Claro. Pero es que ahora hay 5.000 millones de teléfonos con cámaras en alta definición y tampoco se filma ninguna foto clara. Entonces, la cuestión está en que, efectivamente, si uno no obvia la navaja de Ockham y además se percata que alrededor de esto se han fabricado teorías de la conspiración, algunas veces delirantes. No quiero recordar el tema de los raelianos, de los pleyadianos, o de humo, o cosas por el estilo. Y además existe manipulación contrastada. Hay un documento, entre la desclasificación de ahora, hay un documento muy interesante, que es de los servicios de inteligencia australianos, en el cual dicen cómo efectivamente los servicios de inteligencia norteamericanos están manipulando este fenómeno para su propio uso, sus propios intereses. Es decir, ya tenemos contado que efectivamente existe manipulación del tema, que además hay pues, un montón de teorías de la conspiración que han llevado incluso a la creación de sectas destructivas. Y si además entendemos que existen hipótesis más sencillas que el pensar que están aterrizando los marcianos en el jardín de casa, pues hombre, el tercer factor también habría que estudiarlo y ponerlo en su justa medida, ¿no? Entonces, estos tres son los factores que hacen que el mito se haya ido expandiendo. Fundamentalmente, desde el año 1947, donde hubo un famoso avistamiento de un piloto, Kenneth Arnold, que estaba haciendo un vuelo, pues intentando encontrar los restos de un accidente aéreo que se había producido días antes, y entonces vio 9 objetos que de forma de uso, o de ala volante, que se movían como cuando lanzamos una piedra plana al agua, dando como saltitos. Y cuando un periodista la entrevista, él dijo, se movían como un platillo cuando lo lanzas al agua, y va dando saltitos. Y el periodista puso platillos volantes. Y de ahí viene todo el tema. Los 2 platillos volantes. Pocas semanas después se produjo el famoso incidente Roswell, en el que se supone que un platillo volante se estrelló en la zona de Roswell y, bueno, pues el sheriff y demás, pues es decir, rápidamente lo vieron 2 granjeros, o uno, no recuerdo bien, y rápidamente dieron notificación a las autoridades, salió en la prensa, etcétera, que se había estrellado un platillo volante. 2 días después, bueno, pues oficialmente la Fuerza Aérea dijo que era un globo meteorológico. Bien, la cuestión es que a partir de esos incidentes empiezan a surgir avistamientos, y ya de alguna forma se extiende el mito de los platillos volantes. Ojo, había precedentes. Creo que es 1938.
o 38 o 39, Orson Welles hace una teatralización de la obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, en la radio. Y a pesar de que avisó que era una teatralización, mucha gente al escucharlo se lo creyó y se creó un auténtico pánico de gente saliendo de las ciudades, otros armándose hasta los dientes para empezar ya la guerra contra los marcianos, ¿no? La guerra de los mundos. Es decir, que de alguna forma ya en el inconsciente colectivo empezaba a instalarse, no digo que Orson Welles lo hiciera por eso, sino que por toda una serie de cuestiones empezó a instalarse, bueno, pues la creencia en que efectivamente seres de otros mundos podían venir a la Tierra. Y bueno, pues vamos a estudiar, vamos a repasar, vamos a hablar en el próximo programa vamos a desarrollar estos tres factores. Estos tres factores que explican el mito. Empezaremos por el de la vida y la inteligencia como algo común y demostrar que, ojo, cuidado, exponer que igual no es tan común, que se tienen que dar muchas condiciones y que uno puede hacer el ejercicio mental y que de esa inconmensurable cantidad de galaxias, estrellas y planetas que existen en el cosmos, cuando pones las condiciones necesarias, empiezas a eliminar inmediatamente y al final las cifras bajan de una forma cósmica, ¿no? Y no es tan sencillo. Tanto para la aparición de la vida, para la evolución a especies complejas, para que esas especies complejas desarrollen eso que llamamos inteligencia, que además el desarrollo de esa inteligencia conlleve a un desarrollo tecnológico, ¿no? Es decir, no vale con que sean filósofos, tienen que desarrollar una tecnología que además permita la comunicación interestelar o los viajes interestelares. Entonces veremos que, decir, cuidado, no es tan sencillo. Y también la coincidencia en el tiempo, ¿no? Porque si hay una tecnología muy avanzada, nos mandan emisiones de radio, pero nosotros somos prácticamente primates que nos arrastramos por el planeta, ¿cómo las captamos? O si estamos en la Edad Media, ¿cómo captas esas señales? Tiene que haber una coincidencia, un encima de igualdad tecnológica, ¿no? Para que pueda... Sí, o al menos de capacidad de poder recibir algo que tú digas, esto no es natural. Aunque no sepas descifrarlo, ¿no? Pero tienes que captarlo. Un señor de la Edad Media, ¿cómo se entera? Claro. No, evidentemente, ¿no? Veremos la paradoja de Fermi, que es importante, ¿no? Y veremos las complicaciones que tienen los viajes interestelares. Bueno, voy a empezar con la complicación que tiene simplemente el viajar a Marte, tal como lo prueban en Elon Musk. Elon Musk ha sacado a bolsa su SpaceX, a todo el mundo le está prometiendo que vamos a ir a Marte pasado mañana. De hecho, el primer vuelo tenía que haberse realizado en 2022. En 2024 ya el primer vuelo tripulado. Estamos en 2026 y no hay ni nave. Pero él ha vendido las acciones, oye, $2 billones en acciones. Es decir, claro, es que esto también tiene su parte crematística, no solamente por las grandes corporaciones, sino que incluso con el temita de los ovnis, hay gente que ha hecho dinero. Joder, ni te cuento. Ha vendido muchos libros y muchos programas de televisión y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay intereses cruzados ahí, Es decir, más allá de la utilización ahora, no en 1947, ahora del mito extraterrestre para, bueno, pues tener un mito de sustitución en el cual, bueno, puede ser utilizado para muchas cosas. Porque no es lo mismo que el día de la gran revelación nos diga
que hay una raza alienígena que viene a dominarnos, lo cual implicaría una especie de gobierno planetario controlado, militarizado, etcétera, etcétera, a que nos digan, no, hombre, vienen, pero son ángeles salvadores. Con lo cual, bueno, pues el reino de Dios en la tierra, y nos olvidamos de lo que pasa en Oriente Medio, ¿verdad? Porque pues, picata minuta comparado con el día de la revelación. Así que yo tengo una esperanza que me alumbra el camino, ¿no? Y es que como los extraterrestres siempre van a Estados Unidos, siempre van allí, cuando lleguen y se encuentren con Donald Trump, se piran al momento. Vamos, no quieren saber nada. Sé. Igual Donald Trump ya ha hablado con ellos, ¿no? Es decir, bueno, sí, o es uno de ellos. Y han salido corriendo para no volver nunca más, ¿no? Es decir, no sabemos exactamente. Pero sí que, es decir, voy adelantando un poco la conclusión, ¿no? Es decir, de este mito, ¿no? Y cuando acabemos el próximo programa, que ya habremos explicado esos 3 factores, que durará un poquito más que el de hoy, si alguien se siente decepcionado, pues como con el tema del cambio climático, que simplemente haga una reflexión. A veces que ya ha sido abducido, pero no por los extraterrestres, sino por los terrestres que mandan, ¿no? Que son los que sostienen el mito, ¿no? Y, oye, si es posible que con nuestra charla alguno se le abre un poco los ojos y deja de ser víctima de magufos de todo tipo, ¿no? Y cuando digo magufos de todo tipo, no refiero solamente a los UFOs, ¿no? A los ovnis, sino magufos de los cataclismos del cambio climático o otros mitos que vamos a ver, ¿no? Pues oye, nos podemos dar por contentos, ¿no? La diferencia es que los magufos de los años 50 eran los que veían toda clase de humanoides por las calles y por los campos. Los magufos de hoy me da la sensación que declaran en el Senado de los Estados Unidos, ponen sus papeles y sus vídeos en la página oficial de la Casa Blanca, y han creado comités científicos, con científicos de verdad. Bueno, el comité se le han dado el mando a un científico, un profesor de astronomía, de la cátedra de astronomía de Harvard, llamado Avi Loeb, que desde que apareció el primer objeto interestelar por el sistema solar viene diciendo siempre que era una nave extraterrestre. De momento solo hemos visto pedruscos, pero sigue diciendo que todo lo que aparece por ahí siempre son sospechosos de nave extraterrestre. Y es un científico reputado, es de Harvard, por Dios. No de la Universidad de Murcia, con todos mis respetos. Claro, entonces, bueno, pues el tema es sencillo. Si alguien cree, y esto es la conclusión para el próximo día, si alguien cree que una presunta civilización extraterrestre ha superado estos 3 factores de los que vamos a hablar, todos los filtros, sin dejar biofirmas ni tecnofirmas, ya explicaremos qué es esto, y se pasea por el jardín de nuestra casa, ahí confundido con el chupacabras y algún que otro fantasma, pues lo que tiene que hacer es en los comentarios exponernos sus pruebas y demás, y lo comentaremos. Aquí también enseguida alargamos, pero a lo mejor no son extraterrestres y resulta que viven en la Tierra hueca, que es hueca por dentro y tiene un sol central. Claro. Tú que eres físico puedes entender perfectamente. La teoría de Hörbiger, efectivamente. Que es plausible. En la física es fácil de explicar. Esta es la teoría de Hörbiger, sí. Es que, de verdad, la gente tiene imaginación. Oye, y además tuvo mucho eco porque era una teoría disparatada, pero fue utilizada políticamente en el Tercer Reich, en la Alemania nazi, fue utilizada políticamente. Sí. O sea, que es que hay precedentes de todo esto. Es decir, no estamos descubriendo nada. Así que, bueno, pues una vez ya introducido el tema, una vez explicado que vamos a hablar del mito,
posmoderno del reencantamiento tecnológico por medio de la llegada de los extraterrestres, pues el próximo programa pues hablaremos de esos 3 factores que por el cual se ha expandido el mito y bueno, pues oye, atentos a sus comentarios, y yo creo que este tema, este mito es muy veraniego. En verano, recuerden ustedes, se hacían las alertas ovnis desde algunas emisoras de radio y la gente se ponía a mirar el cielo, ¿no? Y, eso era guay, te ibas allí un monte con hombre, unas cervezas, unos porros y bueno, mirabas ahí de todo. Y como alguno me podrá decir, hombre, si ahora también Juan Antonio es ufólogo. Pues no soy ufólogo. Pero voy a contar un pequeño detalle. Yo estuve en el tema, colaboré cuando el asunto de la desclasificación de los expedientes X españoles en el año 94, creo que era 4, no me acuerdo, pasó tantos años, en los años 90. Se desclasificó, es decir, se le encargó el tema a un teniente coronel del Ejército del Aire, al cual conocí, y al coordinador civil al cual se le entregaban estos expedientes. Luego hubo un follón, porque todo el mundo decía que había recibido los expedientes y por qué se lo han dado a unos, no a otros, en fin. Pero yo conocí que le habían dado los expedientes, que era Vicente Juan Ballester Olmos, que era un ufólogo, que trabajaba en la factoría de Ford en Almusafes, en Valencia. Y bueno, pues como era un trabajo pesado, pues repartió sobre algunos de nosotros algunos de esos informes para su estudio. Es decir, que un poquitín me tocó. Y bueno, yo en su día tampoco encontré mucho, tengo que decirlo. Pero esta es la realidad. Es decir, y bueno, pues Vicente Juan Ballester Olmos tiene una serie de libros más o menos serios, es decir, a ver, muy serios comparados con otros que se han publicado, que son, como decía, son de novela de ciencia ficción barata. Los de Vicente Ballester Olmos al menos sí tenían, él intentaba darle una seriedad científica. Teniendo en cuenta, bueno, pues lo que era la ufología en los años 90, expedientes que además venían hasta de la guerra civil, es decir, algunos muy antiguos. Imaginemos el nivel de detalle que tenían algunos de esos expedientes. Pero, oye, ahí estaban y se desclasificaron. Alguien dirá, por supuesto, es que no se desclasificaron todos. Los más importantes están guardados ahí en Moncloa, en Madrid, en el cuartel general del Ejército del Aire, ¿no? Bueno, el teniente coronel que lo hizo, al menos él dio su palabra de que no había más, al menos en ese archivo, es decir, el Ejército del Aire. Si hubiera más en otros sitios, no podemos asegurarlo. Así que bueno, pues nada, les dejo ya con la miel entre los labios. El próximo día va a ser más pesado porque vamos a dar datos de los factores, del contenido, estos 3 factores que han impulsado este mito posmoderno. Y nada, pues desearles que pasen ustedes una buena semana, y no sé si Santi tiene algo más que comentar al respecto. O para pues mañana. Nada, pues estoy aquí a la espera de que vengan a visitarnos, sean de Marte o de Murcia, pero que vengan. Y bueno, deciros que mañana tengo mi programa, que la verdad aún no sé lo que voy a hacer. Mañana por la mañana me lo haré con calma. Y por la tarde, recordaros que a las 9 de la noche, hora de España, estará con nosotros, como siempre, Fernando Moragón. Que bueno, que yo habría que ver si Fernando Moragón no tendrá algo que ver con ET. Porque las cosas que nos cuenta, cuidado. Muy interesante. Bueno, Juan, pues nada, encantado. Pues entonces nada, hasta el próximo día. Y un saludo a todos y nos vemos. Hasta luego.